dorso, lo que tienen que orientarse es por planos, ¿ya? Entonces, vamos a armar cómo está originalmente el cuerpo. Acá está así, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho el corte, originalmente acá en dorso, es cortar la piel. En todo este segmento ya se retira la piel, el tejido celular subcutáneo, y lo primero que van a encontrar son los músculos más superficiales, ¿no? Que son el trapecio, este trapecio que va desde... A nivel del occipital existe aquí una protuberancia, ¿no? Que es la protuberancia occipital externa, y de esa externa nace la línea curva occipital superior, y aquí la cresta occipital externa, que es media, de la protuberancia occipital externa hasta el agujero existe una línea que es la cresta occipital externa, y en el punto medio de esta cresta también nace la línea curva occipital inferior. O sea, aquí tenemos línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior, ¿ya? Y protuberancia occipital externa. Ahora, otro reparo anatómico es justo en este hueso también, está el temporal. A este nivel está la apófisis mastoidea o mastoides, ¿no? Que es el temporal. Entonces, protuberancia occipital externa, línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior, apófisis mastoides. Entonces, vamos a ver que justamente el trapecio va a insertarse en la protuberancia occipital externa y la línea curva occipital superior. Esto va a cubrir todo, ¿sí? El trapecio cubre todo. Aquí ya está cortado, pues, cubre todo. Han tenido que hacer el corte en el trapecio de su inserción, y por eso tenemos aquí este músculo. Cuando hagamos miembro superior ya vamos a ver hasta dónde se extiende, ¿no? En las apófisis espinosas, ligamento cervical posterior, se va hasta D12. Y también tiene inserciones a nivel de la escápula. Pero no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Estamos sacando el músculo trapecio. Una vez que retiramos el trapecio vamos a encontrar otras capas, ¿no? Entonces, lo que tienen que orientarse es eso, por capas. Entonces aquí vamos a encontrar los primeros músculos del dorso. Entonces, estos están en el mismo plano. A ver dónde están, vamos a acomodar así es. Entonces aquí a este nivel tenemos las apófisis espinosas de las vértebras, que ustedes ya han estudiado en huesos, ¿sí? Todas las apófisis espinosas. Esta es línea media. Una vez que quitamos el músculo más superficial, que es el trapecio, vamos a encontrar ya los músculos del dorso de la columna, que se dividen en varios planos, pero a este nivel vamos a verlo todavía. Ahorita vamos a explicar todo eso. A este nivel vemos el primer músculo y el único que se dirige desde la línea media hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Entonces, sus fibras van en esta dirección. En otros lo van a ver mejor, pero aquí se nota a este nivel nada más, ¿no? Sus fibras van hacia arriba y hacia afuera. Entonces nacen de la línea media, esa apófisis espinosa, y se dirigen hacia arriba y hacia afuera. Son los únicos y los más superficiales. Se llaman los músculos esplenios. Esplenio viene de venda, por eso se llama esplenios, parecen unas vendas acá en el cuello. Y se clasifican en dos, ¿no? El esplenio de la cabeza y el esplenio cervical o del cuello, ¿no? Entonces, este es el músculo esplenio, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo aquí. Y para reconocerlo mejor, a este nivel, miren, esta es la escápula, borde interno de la escápula, ¿no? Su espina. Entonces, del borde interno nace de la escápula hacia la apófisis espinosa, hacia la línea media, los músculos romboides, ¿no? Y si es a nivel de la base de la espina, esta espina, su base, es el romboides menor, y acá el romboides mayor. Entonces vamos a sacar los romboides, sacamos la escápula, ¿sí? Acá está el serrato anterior, ese es otro miembro superior. Y ya estamos más libres, ¿no? Ya está, estamos viendo acá. Por aquí tenemos el músculo dorsal ancho, ¿no? Dorsal ancho también que cubre, es otro superficial que vamos a verlo después. Retiramos el dorsal ancho y vamos a ver acá músculo serrato postero inferior, que también vamos a retirarlo. Y vamos a ver ya los músculos del dorso. Así ya lo vemos mejor el esplenio
de la cabeza. Entonces existen acá dos. Esplenio de la cabeza, ¿de dónde nace? Que sí acá ustedes creo que nos explican, ¿no? Recién está explicando. De la apófisis espinosa, de las vértebras cervicales, existe en el vértice un ligamento. Entre apófisis espinosa los unen. ¿Cómo se llama ese ligamento? Supraespinoso, ¿no? Y entre las apófisis espinosas, interespinoso. Lo que está en el borde es el supraespinoso. A nivel del cuello, este ligamento supraespinoso se extiende hacia atrás y forma el ligamento nucal o ligamento cervical posterior. Entonces es una dependencia de qué ligamento? Del supraespinoso. Entonces el supraespinoso se extiende toda esta zona, ¿no? Toda esta zona. Como ya le han hecho el corte no lo vemos, es una lámina que está aquí. Y justo en esa lámina se va a insertar estos músculos, del lado derecho izquierdo. Derecho izquierdo en este ligamento cervical posterior o nucal, ¿sí? Entonces de ese ligamento nucal, de la mitad inferior, se va a originar el esplenio de la cabeza. Y de las tres apófisis espinosas, de las tres dorsales, las tres primeras dorsales. Por eso vemos aquí, está aquí, ¿no? Porque la vértebra prominente, ¿quién es? C7. C7. Y la C7 vemos aquí, ¿no? Hace prominencia. Es la apófisis espinosa de C7, T1, T2, T3 hasta aquí. Y vemos cómo estas fibras vienen hasta aquí. Y de aquí se dirigen hacia arriba y hacia afuera y se van a insertar por debajo de la línea curva occipital superior, ¿no? Por debajo. Se insertan. Ese es el esplenio de la cabeza. En cambio, el esplenio del cuello se va a insertar desde la tercera dorsal, se va a originar, hasta la sexta del cuello. Se dirige hacia arriba y ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en las apófisis transversas, tubérculos posteriores de la segunda a la cuarta, ¿sí? ¿Cómo se van a orientar? ¿Qué músculo es este? Los que ya sabemos. Elevador del escapo. Este. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué hueso es esto? Escápula, borde interno, borde superior. La unión del borde interno con el borde superior es el ángulo del escápula. Y en este ángulo se inserta el músculo angular del escápula, o angular o elevador del escápula. Este elevador se inserta justo en los tubérculos anteriores de la segunda a la cuarta cervical. Y a ese mismo nivel, en los tubérculos posteriores se va a insertar, ¿quién? El esplenio del cuello. Entonces, si este es el de la cabeza, el del cuello está en la parte inferior y externa del esplenio de la cabeza. Si este es el esplenio de la cabeza, este es el esplenio del cuello, la parte externa e inferior. ¿Qué más me dice que es el esplenio del cuello? Que se inserta en los tubérculos posteriores de los mismos al mismo nivel del elevador del escápula. ¿Sí coinciden? Sí. Sí. La segunda cuarta. Este es tubérculo anterior y el esplenio del cuello es tubérculos posteriores. Esta zona es el esplenio del cuello. Entonces, si los ponemos aquí así, esto es fácil, pues no, esplenio de la cabeza. Y este es el esplenio del cuello. El esplenio del cuello no llega a la cabeza. Apófisis transversal. Ese es el primer plano. Retiramos este plano, ¿sí? Este esplenio incluso está cubierto al inicio, ¿por qué músculo? El esternocleidomastoideo, ¿no? En esta parte. A este nivel el esplenio de la cabeza forma el piso del triángulo posterior del cuello. También forma el piso, ¿ya? Aclarando eso. Sacamos el esplenio de la cabeza y del cuello y vamos a encontrar otro plano. En cambio, aquí las fibras ¿son oblicuas o son verticales? Vertical. Fíjense, son verticales. Este no es el esplenio es oblicuo. Fibras. Hacia arriba, no se van a confundir. Si son verticales, es el semiespinoso. El semiespinoso también tiene varias porciones. Esta es la porción craneal, ¿no? La porción craneal, que es un músculo de fibras verticales, está profundo al esplenio de la cabeza y está superficial
a los músculos suboccipitales que forman el triángulo suboccipital. Entonces no nos podemos confundir, ¿no? Si veo el triángulo suboccipital, ¿este qué músculo es? Semiespinoso de la cabeza. Porción craneal, muy bien. Se tienen que contestar así, ¿no? Con porción, porque este semiespinoso tiene porción cervical torácica, sin ser porción craneal. Pero en la línea media existen unos músculos que son los epiespinosos. Esos epiespinosos tienen porciones también, y la porción craneal del epiespinoso es tan delgada que se une a las fibras más internas del semiespinoso porción craneal. Entonces, semiespinoso porción craneal más epiespinoso porción craneal forman el complexo mayor. Este es el músculo complexo mayor, ¿no? Entonces, eso también les suelen preguntar. En teoría. En teoría. Y en teoría de acá prácticas también les pueden preguntar. Entonces, este es el músculo complexo mayor, la unión de dos músculos. Y si les ponemos aquí, este es el semiespinoso porción craneal. Y retiramos esto y recién vemos el triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital, en la línea media, están los dos rectos, recto posterior mayor y menor. En las partes laterales, el oblicuo mayor, que es inferior, y el oblicuo menor, que es el oblicuo superior. Ahora, el oblicuo mayor, este mayor va de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Y el oblicuo menor de la apófisis transversa del atlas hacia el occipital, ¿no? Por debajo de la línea curva occipital inferior. Ahí está. Ahora, el recto posterior mayor es mayor porque va desde el occipital hasta el axis, C2, y es más lateral. Y el recto posterior menor va desde el occipital hasta C1, es medial, ¿no? Está cerca de la línea media. La línea media, recto posterior menor hasta C1, más lateral, recto posterior mayor, va desde occipital hasta C2. Y por eso forma este triángulo. Posterior mayor, oblicuo menor, el triángulo suboccipital, cuyo contenido está el arco posterior del atlas, que vemos acá, es hueso recto posterior del atlas. Y por encima de esto está la arteria vertebral, su porción horizontal, ¿no? Listo. Ahora, por debajo de este músculo nace el nervio de Arnold o C2. Entonces, para que lo note, mira, acá está el C2. Este de acá es. Este de acá, ¿no? Este es el nervio, es el ramo posterior del nervio cervical 2, o nervio de Arnold. Emerge por debajo del oblicuo mayor, o sea, por debajo del triángulo o del oblicuo mayor, que es lo mismo. Va a perforar al músculo semi-espinoso porción craneal, lo perfora, vemos aquí. A este nivel lo está perforando, y a este nivel está en la porción ya, lo perforó el músculo y es ya superficial. Y este nervio de Arnold, que es este, asciende en esta dirección y se inerva toda la parte tercio posterior del cráneo. ¿Sí? Este es el nervio de Arnold. Puede estar superficial a semiespinoso o puede estar profundo así antes que lo perfore, pero a este nivel está debajo del triángulo suboccipital. Doctor, Ahora, si me agarra acá es el epiespinoso, ¿no? claro, si te ponen en el borde interno del semiespinoso es el epiespinoso porción craneal, ¿no? Ahora, el nervio, la rama posterior de C1 va a emerger del triángulo suboccipital. No lo vemos acá, ¿no? Pero sí se ven otras ramitas, ¿no? Esto está más o menos a nivel de C3, este C2 el Arnold, ¿no? ¿Sí? El C1 no se nota. ¿Sí? Entonces, este parece, ¿no? Ah, y acá está. Sí, este es C1, ¿no? Viene de aquí. Pueden Habría preguntarlo que disecarlo. también, doctor. Sí, porque acá está bien. Esto viene del triángulo. Habría que disecarlo y está este nivel, ¿no? Porque este es C2, Arnold. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Esos son todos los planos, ¿sí? Y entonces eso es muy preguntado, ya tienen que saberlo. Ahora, en sí todos los músculos del dorso se dividen en tres grupos, ¿no? En tres grupos musculares. Todos nacen del sacro, cara posterior del sacro, ¿sí? De la cresta ilíaca, una masa común, y se les llama los músculos sacro-lumbares, ¿no? Estos músculos sacro-lumbares, porque nacen del sacro y de la región lumbar,
un tendón común, se van a dividir en tres grupos. Un grupo lateral, que vemos aquí clarísimo, miren. Este es el más lateral de estas fibras. Un grupo medio. ¿Sí? ¿Sí? Y el grupo más interno, ¿no? Que no es tan... Vamos a ver. Esto, ¿no? Esto es el más interno. Pero acá está bien notorio el grupo lateral, el intermedio y el interno, que es muy delgado, ¿no? Acá está, este de acá. Ya entonces son tres grupos. El más lateral se le llama, como va desde el ilion, del ilion de la pelvis. Aquí hay pubis, ilion, ¿sí? Isquion, ilion, no ileon, sino con i. Ilion, son iliocostales, van del ilion a las costillas, músculos iliocostales. Es el único músculo, es el más externo primero, ¿ya? Iliocostales. El grupo medio se llama el músculo longísimo o dorsal largo. Y el más interno se llama los epiespinosos, que tiene buena porción torácica, cervical y porción craneal, que es tan delgada y conformaba el complejo mayor, con este no, con este, ¿no? Como semiespinoso. ¿Sí? Ese es el epiespinoso que llega hasta aquí. El más externo es el iliocostal. Este iliocostal tiene tres porciones. Es el único que tiene porción lumbar, torácica y cervical. Entonces la lumbar llega hasta las 6 costillas para abajo, ¿no? Borde inferior de las 6 últimas costillas. Entonces son estas fibras. Entonces si les van a preguntar, les pondrían a este nivel, pues, ¿no? Como la... Así nos tomaron. Ya, entonces, ¿ahí qué es? Porción iliocostal, músculo iliocostal, porción lumbar. Porción lumbar, ¿no? Entonces de las 6 costillas superiores, aquí ya vamos a hablar de los Cervicales. estas de acá, ¿qué es? Porción torácica. Lumbar, torácica. Las cervicales son las más superiores, ¿no? Estas de acá. ¿No? Pero lo más preguntable y más clarito es por estas, ¿no? Mira, las torácicas y las lumbares. Músculos iliocostales, porción lumbar, porción torácica, porción cervical. El único que tiene porción lumbar. Todos los demás, nadie tiene lumbar, son torácica, cervical, craneal. Este es el longísimo. También nace del tendón común. Y a este nivel le vamos a poner ¿qué? El dorsal largo, porción No. torácica, ¿no? No tiene porción Cervical. ¿no? Entonces, esta torácica viene de las 6 últimas torácicas hasta las 6 primeras. Pues la cervical va a empezar más o menos a este nivel, ¿no? ¿Sí? Torácica, cervical y la porción craneal, esta se va a ir hacia ¿dónde? Hacia la apófisis mastoides. Acá está la apófisis mastoides. Miren cómo se va esto a la apófisis mastoides. ¿Sí? Y esa es la porción craneal del dorsal largo longísimo. Entonces, por ejemplo, tienen que hacer un poco de teoría, cosas puntuales. ¿No? Este sí se va a la apófisis mastoides, profundo al esplenio de la cabeza y el cuello. Entonces es el longísimo porción craneal, ¿sí? Este es longísimo porción cervical y longísimo porción torácica. Medial a esto, el más interno y superficial es los epiespinosos, ¿no? Epiespinosos. De estos epiespinosos son bien delgados, los más notorios son por la porción torácica, ¿no? A veces no hay cervical ni craneal, ¿no? En la craneal solo se le considera que está unido al borde interno del semiespinoso. Sería más pregunta teórica. ¿Sí? Esa es la parte más superficial. Ahora, sacando todo esto, que son los músculos del dorso, ¿sí? Sacrolumbares, existen otros músculos. Los músculos... Escaleno anterior, escaleno. Ese es cuello. ¿Estos qué son? En el video. Los segmentarios, ¿no? Ahí están los músculos multífidos, los transversos espinosos, ¿no? Los transversos espinosos son, por ejemplo, los semiespinosos. Son los más largos que hemos tocado acá. Semiespinoso, porción craneal, porción cervical, porción torácica. Van desde la apófisis transversa hacia la línea media, ¿sí?
Y los más pequeñitos son los multífidos. Allá de hecho, a ver, vamos a ver si ya está. Multífidos rotadores, a ver si lo podemos ver. ¿Ya? Ah, lo que explicó el rotador corto, rotador largo. Sí. Claro, rotador largo, ¿dónde va? Ah, sí. Eso. Cada dos vértebras. Cada dos vértebras. Claro. Y el corto es, pero que esto casi no pregunta, pero sí puede. Sí se puede preguntar, si es que lo ven, pues, ¿no? ¿Cómo va en esos? Ah, así. De la apófisis transversa Ajá. a la apófisis espinosa siguiente, ¿no? Largo. Corto. Corto. Si va a dos vértebras hasta aquí, rotador largo. Rotador corto, rotador largo. Ahora, entre las apófisis transversas hay los intertransversarios, interespinosos, pero también hay desde la cara lateral de la apófisis espinosa a las apófisis transversas son los multífidos. Dan estabilidad más en la zona lumbar. De la cara lateral de la apófisis espinosa a la apófisis transversa. Multífidos. Ahí están. Eso también tenemos que ver. ¿Sí? Los rotadores más bien van a la base. Hasta la apófisis espinosa. Ya, entonces ese es el resumen de todo esto. Voy a ver si se puede ver.